Móvil Super, larga vida para tu motor presenta. Honda González Gallo y Honda Galerías presentan. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a Auto Estéreo, un gusto saludarlos de nueva cuenta. Vamos a platicar hoy sobre el evento, el lanzamiento de Alfa Romeo Giulia en la Ciudad de México el día de ayer, y vamos a hablar también sobre el Kia Soul Turbo. Iniciamos. El sonido de la velocidad a la más alta potencia. Auto Estéreo. Bienvenidos al mundo de la industria automotriz. Al volante, Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. ¡Arrancamos! Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a Auto Estéreo. Me da muchísimo gusto, como siempre, estar con ustedes. También me da mucho gusto saludar a mi querido amigo Alonso Maldonado. Alonso, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio. Recién desempacadito. ¿Y tú? Sí, también. Yo no recién desempacadito, también bien. De hecho, íbamos Alonso y yo juntos ayer a México al lanzamiento del Alfa Romeo Giulia, pero desafortunadamente por problemitas ahí de salud, gripa y eso, no pude ir. ¿Y cómo viste el evento? ¿Cómo estuvo? El evento estuvo, bueno, fue en Foro Mazarik. Ya ves que pues es de los lugares favoritos para las marcas para hacer presentaciones. Sí. Un espacio, un salón de presentaciones, ¿no? Y sí, tuvieron por ahí un coro que estuvo, al momento de la presentación, pusieron una pantalla de fondo enorme con el nombre de Giulia y chispas como de las que salen cuando estás soldando, ¿no? Se veía muy padre, de hecho, y de repente empezaron a salir los cantantes de entre el público, empezaron a cantar ópera y, o sea, fue, creo que estuvo... El espectáculo estuvo bonito. Sí, estuvo atinado porque luego ya sale, por atrás, salen los Giulia y Cuadrifoglio Verde, salieron 3. Y ¿Todos eran Cuadrifoglio Verde? Los que salieron ayer sí. Ajá. Y termina de cantar el coro y empiezan los motores del Giulia, ¿no? Entonces, pues, o sea, imagínense los motores, el escape, el ruido, todo. O sea, de hecho, por ahí estaba otro colega y dice, nos vamos a morir asfixiados. Dice, bueno, pero hay de morir asfixiados a asfixiados. Sí. Mejor morir así. Hay muerte asfixiada rica. Sí, dice, esa es una de ellas. Por lo menos no es de un camión ahí en Tres Marías, ¿no? Entonces, se hace la presentación. Jesús Gallo, quien es ya presidente de Chrysler, Dodge, Fiat, Alfa Romeo. Sí, Jesús. Qué padre. Queda solo, si no mal recuerdo, Jeep y Ram a cargo de, ahorita se me fue el nombre, pero los demás quedan a cargo de Jesús. Okay. Y pues ya ves que Jesús es súper tipazo, ¿no? Entonces, sí, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bla, bla. Nos acordamos ahí una anécdota cuando las ballenas en Los Cabos, que pasó por ahí. Ajá. Y bueno, la presentación estuvo muy padre en el sentido de escuchar el coche. Si a mí me gustaba el coche físicamente escucharlo te hizo enamorar. Sí, Sergio. Es un... de 6 biturbo ahí con 505 caballos. Es un coche que, y lo platicaba con nuestro amigo Emilio Ceballos, digo, es que es esos coches que los ves y todo y te mueve emociones. O sea, y cuando ya te mueve emociones, ya lo racional o la parte ya valió. Eso ya o sea, pasa ya, a segundo plano. Exacto. Y lo lograron hacer ayer. Y el coche está muy bien. Ya hablaron de los precios. La versión de entrada, que cuesta $1,095,900 pesos, que es la que ya está a la venta, que en algunas semanas más, no dijeron cuándo, pero que en pocas semanas más estará ya a la venta el Cuadrifoglio Verde, $1,850,000. Y ahí es cuando dices, a ver, $1,850,000. Yo no te puedo decir si es caro, costoso o no, porque a mí el coche me gusta y si yo lo estuviera yo lo pagaba. Yo creo que el tema con el Giulia es ese, ¿sabes? Es mucho dinero, por supuesto que es mucho dinero. O sea, la gran mayoría de los mexicanos, estamos hablando de más del 90% de la población, ¿no? Ya quisiera tener eso para comprar una casa. Así es. ¿no? Pero estamos también hablando de un coche muy exclusivo que poca gente va a comprar y poca gente comparada a los 120, 130 millones de mexicanos. Sí. Pero es gente lo suficiente, ¿no? Hay mercado para eso. Y como tú dices, si yo
no es, si yo tuviera ahorita 1.850.000, los usaría todos para gastar Sí, en no, Giulia. No, pero si dices, si estoy en ese nivel de coches, ¿no? Si tengo un ingreso alto lo suficiente como para decir, me puedo dar ese lujo, no te importa mucho si que cuesta o que no. O sea, con que te enamores, con Sí, eso. o si el M3 hace una milésima de segundo más o menos, o sea, va más allá. Y de hecho, y precisamente hablaron de Nürburgring, que El más rápido, Es el el más rápido. sedán de producción más rápido en Nürburgring fue el Giulia. Es el Giulia. sí, o sea, son 7 minutos 32 segundos en lo que recorre Nürburgring. Otro coche, digo, nomás para otro de los coches que está en ese mismo tiempo es un Porsche 911. O sea, estás hablando de un... Sí, un nivel realmente alto, pues. Exacto. Y está en el lugar 19, creo, de todos los coches. O sea, y es el primero de los sedanes de producción, el lugar 19 de todos los coches. Es una posición muy honrosa. Yo froto las manos por probarlo, ¿no? Yo manejé el TI y con el motor de 4 cilindros y 280 caballos ya es divertido lo suficiente. Apenas imagino el cuadrifolio verde cómo va a estar, ¿no? Es Sí. mega coche. Sí, y generó muchos comentarios positivos. Obviamente el coche empiezas a ver detalles, las pinzas de los frenos con el logo ahí de Alfa Romeo, o sea, los rines, empiezas a ver todo ese tipo de cosas que es lo que siempre había caracterizado a los italianos, ¿no? O sea, esa parte pasional. Sí, así es. Son completamente pasionales. Pero bueno, ya hablamos ayer del Giulia, Sí. hoy también ya un buen rato. Entonces, vamos cambiando un poquito de tema. Quiero platicar, Alonso, sobre el Kia Soul Turbo. Sé que ya lo hemos hecho aquí, pero ahorita estoy empezando un mediano plazo con este coche y ya tengo unos 3 días conduciéndolo. Es que 3 días suena, no es nada, ¿no? Para la mayoría de las personas, pero para nosotros resulta mucho a veces, ¿no? O sea, con mucha frecuencia nos pasa que tenemos un coche de prueba, el que podemos manejar 3 horas, ¿no? Y de esas 3 horas, pues obviamente tienes que hacer uso de toda tu experiencia y capacidad de síntesis para entender qué es el coche. De ahí la importancia de las pruebas de mediano plazo como esta, ¿no? Para que puedas convivir un poquito más. Y te diré que el coche me gusta más hoy que cuando lo conduje en su presentación y en la prueba que tuvimos aquí antes, ¿no? Me pasa un poquito con el Soul Turbo lo que me pasa con el Sentra SR. Okay. O sea, yo siento que todos los Soul deberían tener ese motor, como todos los Sentra deberían ser Sí, claro. turbo, ¿no? Y porque es apenas agradable, ¿no? Y no lo digo en el sentido peyorativo, no digo, poco menos que eso no sería. No. Quiero decir es, los demás no te transmiten emoción de conducir. Ese por lo menos sí lo hace. Y lo hace de una manera que creo que Kia logró un muy buen punto en términos de ingeniería al hacer que casi no se espera porque entre el turbo. Entra antes de las 2000 revoluciones y el motor llega rápido a eso, 1800, 1900 tal vez. Y en ese momento ya tienes que poner realmente atención, así, a ver, ¿entró el turbo no entró? No entra de la misma manera que entran los Volkswagen, por ejemplo. Sí. ¿No? La Ateca, por ejemplo, va a entrar, entró. No, aquí es mucho más lineal. Y eso está muy bien en ciudad, eso ayuda mucho porque el manejo deja de ser brusco, Así es. pero también quita un poquito de emoción. Sí. Y hablamos de eso si quieres después de un corte. Sí, perdón. Sí. Ajá. Ahorita regresando al corte, Ajá. seguimos platicando un poquito de esto. Los números para que se comuniquen con nosotros, 3122-4200, 3122-4266. Y el número de WhatsApp para que nos hagan llegar sus preguntas es 33 1880 7641. Vamos a un breve corte comercial. Ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo. Voces e ideas. Zona 3, 91.5. Síguenos en Facebook e Instagram como Zona 3 Noticias. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo y estamos hablando del Kia Soul. Entonces, Alonso, no sé si me gusta o no me gusta que el turbo, que no sea tan perceptible la entrada del turbo, ¿sabes?
La parte buena es que lo tienes prácticamente todo el rango de revoluciones, el manejo ya no es brusco, etc. La parte negativa es que no te da la misma emoción de los que sí tienen la patada. Entonces, Sí. ese motor me hizo pensar de nuevo en qué tan mala realmente es la demora para que entre el turbo, ¿ya sabes? Mira, a mí, por ejemplo, Me hizo ver un lado bueno en eso. sí, a mí, por ejemplo, ¿no te acuerdas cuando platicamos también de él hace tiempo? Te comentaba, es que creo que es lo mismo, es lo que yo esperaba de un Soul. O sea, cuando lo manejé fue así, sí, Mira. esto es lo que yo en mi mente Ujú. tenía de un Soul, ¿no? Ese Ujú. desempeño, ese un poco de mejores materiales, etcétera, etcétera. Ujú. Y vamos, no es que los demás sean malos, pero entonces ya llegamos al nivel del coche que nosotros, o que visualmente por lo menos también el coche te dice que es. O sea, ya hizo match toda la imagen, todo lo que nos han hecho saber del coche con el desempeño. Exacto. Entonces, Sí. dices, bueno, sí, o sea, esto es lo que yo esperaba, pero entonces, ¿dónde queda el 1.6 y dónde queda el 2.0? Bueno, pues como coches, obviamente, con un desempeño dinámico no tan divertido como es este Soul, pero que no llega a ser, porque luego muchos dicen, es que lo pones a competir con un Polo GTI o lo pones a competir con un, pues a lo mejor por precio compite con ellos y con un Fiesta ST, pero ya en cuanto a diversión, creo que sí queda lejos. O sea, es divertido, se maneja bien, pero creo que ya encontramos, o sea, o nos encontramos en el punto de lo que tú dices. Sí es muy bueno para estudiar y todo, pero entonces ya no tiene tanto punch como estamos acostumbrados a los demás deportivos, o a los hot hatch en este caso, Ujú. que son los que se podrían comparar por precio. Sí, así es. Y hace rato estaba grabando el coche para televisión y mencionaba justo lo que estás comentando, ya sabes. ¿Por qué me venía a la mente esa duda, esa incertidumbre, digamos, esa indefinición, mejor dicho, sobre ¿es rico o no el motor? Obviamente es mucho más rico que los otros, ¿no? Pero es tan rico como un Golf o un León o un algo. Golf y León tienen muy marcado el torque steer, perdón, el turbo lag, ¿no? La demora para que entre el turbo. Pero también una vez que entra, te produce más emociones que lo que produce el Soul. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Sabes? Creo que prefiero más porque la mayoría del tiempo tú manejas en ciudad. Sí. Pero entra también en el momento que tú dices, bueno, ¿y qué comparas? La única comparación, o la comparación más directa que encuentro, es contra el Juke, ¿no? Incluso en potencia, esos son 200 caballos, el otro son 188, es parecida la cosa, ¿no? Pero el Juke tiene una CVT que mata pasiones. O sea, no es la misma CVT de Honda, ¿no? Que no es tan mala, pues. Por lo menos en el sentido emocional del término. Y dices, bueno, ok, contra un Juke yo prefiero este. O sea, primero porque me parece estéticamente mucho más agraciado que el Juke, ¿no? Sí, también es polémico. Sí, Yo creo que menos que el Juke, pero sí. también es polémico. Pero me gusta más así. También me gustan más los materiales, etcétera. El espacio es mejor. El Juke no tiene cajuela ni espacio trasero. Este sí tiene espacio trasero, aunque no tenga tanta cajuela, ¿no? Y bien, 376,900 pesos, más o menos ahí el precio de las versiones más caras de Juke también. Pero se compararía con un Golf. O sea, finalmente, ¿qué es Soul? ¿Es un hatchback o es una SUV o es un crossover? Es medio difícil definirlo, ¿no? Y cuando piensas en un hatchback, entonces me acuerdo de su manejo en carretera, que no me da tanta confianza como un León o un Golf en curvas. Así es. ¿Sabes? Entonces, es un coche que se siente mucho más a gusto en ciudad y en autopista, donde la gran mayoría de las personas maneja, ¿no? Que en las carreteritas chicas de curva, donde sí va a ser más interesante un hatchback, un coupé o un sedán. Sí, yo lo siento más cercano a un hatchback tipo Golf, tipo León, en términos generales, que sí se convierte, creo, en una opción para las personas que quieren algo un poco más alto, de motor turbo, etcétera. Dices, bueno, ahí está el Soul Turbo, que tiene buenos acabados, tiene buenos materiales. El coche, de hecho, me parece que es cómodo. En ciudad llega a ser incluso muy cómodo y la caja de doble embrague hace un buen trabajo.
mucho mejor que el que hace el CVT de Juke, por ejemplo. Y que mucha gente, como tú mencionas, no tampoco ni siquiera en curvas, si eso tiene un Golf o un León, lo lleva tanto al extremo. O sea, porque también entra ahí el factor un poco de miedito, de decir, no, ya, mejor le bajo, lo que sea. Claro. Entonces ahí podría ser interesante el Soul. Y está prácticamente solo. O sea, Juke compite por concepto y por precio, pero dinámicamente no lo siento muy lejano a lo que es Soul Turbo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. La gran mayoría de las cosas del Soul me gusta. Lo único que hasta ahora no es 100% santo de mi devoción es la suspensión muy dura. ¿Sabes? Para hacerlo un poquito menos, para darle menos inclinación en las curvas, la suspensión es dura y pues como casi no hay baches en Guadalajara. No, pues son bien raros. Fíjate, yo nada más me acuerdo de uno, por ahí dos, pero rarísimo. Pues fíjate, me tocaron justo como ese 1-2. Ajá. Y en ese 1-2 la suspensión, ¿sabes? Sí lo sientes durito, sí te llega al riñón. Sí. Entonces esa es la única parte que no me gusta. Te dan ganas de manejarlo, sí, pero nada más aquí en López Mateos Sur, de Copérnico a Bugambilias. Ve y vuelve y ya, no te pases de allá. ¿No? Si estás ahí, wow. Pero entras en algún lugar sin pavimento en buen estado y las cosas se complican un poquito más, ¿no? Pero bueno, en general, muy buen coche. Vamos a ver consumo, problemas, etcétera. Pues voy a estar con el coche en 60, 90 días. Ya vamos a medir esas cosas al final. Vamos con preguntas. Sí, terminación 1471 nos pregunta, ¿qué opinión tenemos de Suzuki Ignis y su rendimiento en versión manual? Mira, Alonso fue el que lo manejó y ahorita les va a dar su punto de vista. Yo desde afuera, sin haberlo manejado, es un coche que me gusta estéticamente hablando, pero se me hace caro. O sea, lo que ofrece en potencia, en equipo de seguridad, etcétera, para lo que cuesta, me parece que Suzuki pide un poquito más de lo que debería pedir por aquí. Sí, el manejo es muy similar al de un... Te iba a decir, se me vino a la mente otro coche, pero nada que ver. Se maneja muy similar a un Fiat Uno. Ajá. La caja, de hecho, es relativamente imprecisa, que es normal en ese segmento. O sea, de repente no la sientes obviamente precisa porque es un coche que se supone que es de acceso, que es económico, Ajá. que no es el caso en el tema de los precios del Ignis. Tiene buen espacio interior, el motor lo probamos a nivel del mar, entonces tampoco me atrevo a decirte, el motor sí responde muy bien, a menos que ibas, que no lo probamos, que es en Puerto Vallarta, te puedo decir, pues sí lo sentí con más potencia de la que yo pensaba, pero ya seguramente en Ciudad de Esos, aquí en Guadalajara, eso va a ser muy diferente. Va a ser muy diferente, y sí hay inclinación lateral, o sea, sí hay mucha inclinación lateral, y el tema es el precio, o sea, el estándar que cuesta 194 o el equipado 218 más o menos, híjole, o sea, cuando tienes 194 son 5,000 pesos más que un Swift, que es un coche bastante mejor que el Ignis. Sí. ¿No? Los vendedores dicen, pues por vender el Ignis, es que tiene mucho más equipo. Pues si quieres comprar espejitos, adelante, pero el Swift es un coche mucho mejor. Sí. Si eres así, soy fan de Suzuki, no hay otra marca en el mundo mundial, quiero un Ignis o otro Suzuki, cómprate el Swift. Sí, y vas a tener un coche de mejor manejo, con más potencia, con mejores acabados. Sí. Bueno, mejores acabados es relativo, son equivalentes. Sí, porque ya el Ignis mejoró respecto a lo que hemos visto en otros coches. Hay cosas interesantes, hay partes de plástico blanco que no se ve mal, o sea, hay cosas creativas, vamos. Eso sí, el diseño, yo coincido con Sergio, a mí el diseño me gusta. A mí también, sé que hay mucha gente que no, pero a mí sí me gusta. Sí. Quiero comprar un Peugeot 301 Diesel seminuevo, pero que sea la actual línea. A partir de qué año es la misma línea y de Siempre qué versión tuvo la misma línea. Sí, no ha cambiado. Va a cambiar en mayo. Entonces pues, sí, comprar un usado va a ser ahora, pero a partir de mayo ya va a ser una línea muy poquito diferente. Así es. Terminación 0975, estoy en la búsqueda de cambiar mi auto y estaba viendo como opción los Mazda 3. ¿Qué opinión me pueden dar de ellos en general? Y sí es cierto que con la tecnología Skyactiv reducen su consumo de gasolina a pesar de ser motores grandes. ¿Y qué tal los rendimientos? Porque actualmente tengo un Ibiza 1.2 TSI para hacer un cambio o me quedo mejor con los alemanes. Mira, si quieres economía de combustible, quédate con tu Ibiza. El Mazda 3 que vale la pena es el 2.5, que ya tiene 6 bolsas en todas sus versiones.
y el consumo urbano va a andar entre 10 y 11 kilómetros por litro. Tu Ibiza te debe dar más que eso. Si el tema es consumo, quédate con el Ibiza. Sí, si lo quieres cambiar, pues cómprate a lo mejor un Toledo 1.2, que vas a tener un coche más grande. Polo, etcétera, o espérate al Ibiza nuevo en 2018, etcétera, pero insisto, ¿no? El Mazda 3 es un coche muchas veces superior al Ibiza 1.2, pero el consumo no. Muchas gracias, Alonso, gracias, amigos. Nos vemos aquí mañana 3:30 de la tarde. Gracias. Móvil Super, larga vida para tu motor presentó. Honda González Gallo y Honda Galerías, dos agencias más de Grupo Vanguardia, presentaron